Jesús, el mejor maestro. Seguimos conociendo a Dios a través del Evangelio de Marcos y ya estamos en Marcos 4, 21 al 34. Y así como les decía a los niños, tengo unas adivinanzas para ustedes, a ver si es cierto. ¿Qué animal es dos animales a la vez? El camaleón. El hombre. El gato, porque es gato y araña. Lana sube, lana baja. ¿Qué soy? La navaja. No es más grande que una nuez, pero sube el monte y no tiene pies. No tiene pies. ¿El sol? ¿No? ¿Se dan? No. Va de nuez. No es más grande que una nuez, pero sube el monte y no tiene pies. ¿Ya? El caracol. ¿Dijiste? Ah, no te escuché. Muy bien. Entre más te acercas a mí, menos me ves. ¿Qué soy? Entre más te acercas a mí, menos me ves. No, porque el aire no lo ves nunca. Yo pensé que entre más tomas, más corto ves. No es lo mismo. La oscuridad. ¿Le gustan los acertijos? ¿Le gustan los rompecabezas? Pues Jesús les va a encantar. Jesús le encantaba enseñar y lo hacía divertido. Hacía preguntas, contaba historias y usaba parábolas. Estas historias de las que hemos estado hablando. Hablamos la semana pasada de las parábolas. Pero ¿por qué Jesús enseñaba con parábolas? Con estas historias que tienen dos significados. Sin duda, Jesús no fue el único que usó las parábolas, y le voy a recordar una parábola, le voy a dar un ejemplo para que vea el poder que tienen las parábolas. Esta es una parábola que dijo el profeta Natán al rey David. Segunda de Samuel 12, del 1 al 4, dice: el Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando se presentó ante David, le dijo: dos hombres vivían en un pueblo. Uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, en cambio el pobre no tenía más que una sola ovejita. Con ovejita que él mismo había comprado y había criado. La ovejita creció con él y con sus hijos, comía de su plato, bebía de su vaso, dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a la casa del hombre rico. Y como éste no quería matar a ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Esa es una parábola, es una historia y tiene un significado. Natán sabía el significado de esa parábola. Se estaba refiriendo al rey David por lo que había hecho. Había manipulado las cosas y se había quedado con la mujer de uno de sus soldados para poder quedarse con ella. Entonces, tan grande fue, fíjese cómo reacciona David a esta parábola. Le dice: tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que respondió: tan cierto como el Señor vive, que quien hizo eso merece la muerte. ¿Cómo puede hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre, tú eres ese hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que le desagrada? Asesinaste a Urías el hitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Las parábolas tienen poder. Cambian la perspectiva de una persona. La parábola enseñó la verdad
sobre el grave pecado que David había cometido. Jesús usa estas parábolas también para cambiarnos nuestra perspectiva, para ayudarnos a entender las verdades de Dios. Y habíamos aprendido el domingo pasado sobre la semilla, el sembrador que echa la semilla y cae en diferentes tipos de suelo. Y luego Jesús les explicó a sus discípulos, a los que estaban cerca, así como Jesús le explicó, así como Natán le explicó a David la parábola, le daba una explicación. Y lo interesante es que, como les decía, la palabra es maravillosa, las enseñanzas son maravillosas y son divertidas también, porque Marcos sigue escribiendo, ahí en el capítulo 4, versículos 21 a 34, sigue escribiendo parábolas, pero ahora no da la explicación, para que usted también se entretenga pensando qué es lo que realmente Dios está diciendo, porque ahí no está la explicación de Jesús. Entonces nos deja a nosotros la tarea de, oye, ¿qué está diciendo Jesús aquí? Nos está haciendo trabajar, poner atención, porque no nos da el significado. No dar el significado, lo que está haciendo Marcos aquí, el autor, es como si yo viniera y diera esta ilustración de los acertijos y no diera el sermón. ¿Cómo le caería eso? Bueno, a lo mejor dice con ganas. Pero así le estaba haciendo Jesús, daba todas estas imágenes y no daba explicaciones. Y aquí nos la está aplicando a nosotros. Está dando estas parábolas y nos está dejando la tarea de que entendamos lo que está tratando de decir. Por eso a los que están cerca se les da a conocer el misterio del reino de Dios. Y ese es el principal punto de las parábolas, que pongas atención, que hagas ese esfuerzo mental y sobre todo que te acerques a Dios, a Jesús, para pedirle una explicación, para pedirle sabiduría. Y ¿por qué no? También que te examines. No vaya a ser que te vaya a decir como Natán, tú eres ese, el que estás juzgando. Ese eres tú. Vamos a ver si no caemos en eso. Somos buenos para decir, no, ese no es discípulo de Jesús. Pero tú, ¿qué tal? ¿Estás dando fruto? ¿Estás aceptando la palabra de Dios, obedeciendo? ¿O las distracciones de este mundo hacen que no des fruto? ¿O el diablo se lleva la semilla porque tu corazón es duro? Dices que sí y luego que no, porque las cosas se ponen difíciles para seguir a Cristo. Las parábolas de Jesús son filosas, cortan, llegan, confrontan, son excelentes fuentes de sabiduría divina, nos ayudan a vivir bien y nos confrontan. Miren lo que dice. También les dijo, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? ¿No es por el contrario para ponerla en una repisa? No hay nada escondido que no esté destinado a descubrirse, tampoco hay nada oculto que no esté destinado a ser revelado. El que tenga oídos para oír, que oiga. Pongan mucha atención, añadió. Con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes y aún más se les añadirá. Al que tiene se le dará más, al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. ¿Acaso se trae? Piensen esto. Usted compra una vela, está oscuro, la prende, ¿dónde la va a poner? ¿Abajo de su cama? No, exactamente no. ¿Quién en su sano juicio prende una luz y la esconde en un cajón? Nadie. La respuesta es sencilla. Nadie. Entonces, ¿de qué está hablando Jesús? ¿Cuál es el significado de esta parábola? Y aquí nos pone a trabajar. No nos dice Marcos a quién se refiere o a qué se refiere. Y tenemos que tener cuidado a no caer como David. Tú eres ese. Tú eres ese que tiene una lámpara y la mete en un cajón. Ese eres tú. Ay. Pongan mucha atención. Con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes y aún más se les añadirá. El que tiene se le dará más, al que no tiene hasta lo poco que tiene se le quitará. ¿Pero a qué se refiere Jesús?
Nadie agarra una luz para esconderla. ¿Será que Jesús nos está reclamando algo? ¿Qué es esa lámpara? ¿Por qué alguien no quiere que alumbre esa lámpara? Yo creo que es la palabra de Dios, o que es Jesucristo mismo, una de esas dos, aunque puede ser la misma. Viene para iluminar nuestra vida, pero nosotros no queremos esa luz, la guardamos. Digo, sí quiero venir a la iglesia, sí quiero aprender de Dios. Ah, bueno, Dios te dice, aquí estoy. Y tú dices, no, mejor lo guardamos acá, mejor no. Mejor lo pongo debajo de la cama, de mi almohada. Ahí estoy seguro de que no va a haber ningún cambio en mi vida. No va a pasar nada. Vas a seguir en oscuridad. Yo creo que Jesús nos está reclamando algo. No estás dejando que la palabra de Dios, que la vida de Jesús cambie tu vida, que ilumine tu vida. Marcos deja esto abierto a interpretación, pero yo creo que esto es una reclamación de parte de Jesús. Tenemos que esforzarnos, acercarnos a Dios y preguntarle, ¿será que eso estoy haciendo yo? ¿Será que yo soy ese de la parábola, que hago eso, enciendo la luz y la guardo? No quiero que ilumine a mi familia, no quiero tener paz, no quiero tener perdón, quiero seguir regordeándome en mis faltas. No hay esperanza para mí. Luego Jesús dice, no hay nada escondido que no esté destinado a descubrirse, tampoco hay nada oculto que no esté destinado a ser revelado. Jesús, es de la otra manera, ¿no? Cuando tú escondes algo es porque no quieres que nadie se entere, que nadie lo encuentre. Lo escondido queremos que se quede escondido. Lo oculto no es para revelarse, por algo está oculto. ¿De qué estás hablando? Jesús, explícanos. Y Jesús dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Me encanta, o sea, absolutamente maravilloso la enseñanza de Jesús. O sea, échale coco, piénsale, reflexiona, ¿a qué se refiere? ¿Te das? ¿Qué tiene el rey en la panza? El ombligo. ¿Te das? ¿A qué se refiere Jesús? Tienes que pensar, tienes que meditar, tienes que orar, pedirle al Señor respuestas. Jesús nos desafía a verdaderamente pensar, a hacer una evaluación, a detenernos, a formular preguntas. Y yo aquí igual creo que se refiere a sí mismo Jesús otra vez. Empieza a ocultarnos cosas. La aventura de la fe es poquito a poquito. Poquito a poquito, Jesús te empieza a mostrar poquito a poquito y revela las cosas. Hay una revelación plena de Dios. Hay un punto principal que es enseñarnos acerca de la vida, acerca del reino de Dios. Y Jesús continuó. Es una interpretación, no sé usted qué piense. Jesús continuó: el reino de Dios se parece a quien esparce una semilla en la tierra, sin que sepa cómo, y ya sea que duerma o esté despierto de día o de noche, brota y crece la semilla. La tierra da su fruto por sí sola, primero el tallo, luego la espiga, después el grano lleno de la espiga. Tan pronto como el grano está maduro, se le mete la hoz, ya ha llegado el tiempo de la cosecha. Jesús, eso es obvio. Ya sabíamos eso, ¿no? Pero es un milagro. No sabemos exactamente cómo se da la vida. No sabemos. Es un misterio de Dios. Está oculto para nosotros. No sabemos exactamente cómo sucede, pero sucede. Y aquí hay una palabra de aliento. Esa palabra que ha llegado a tu vida, esa semilla, tenemos la confianza en que va a dar fruto. No sabemos cómo, pero va a dar fruto. Dios tiene ahí participación, pero tu trabajo, de otro punto de vista, es echar la semilla. Tú echas la semilla.
El terreno por sí solo va a dar el fruto, pero tu trabajo es dar la semilla. Pero es un misterio, es algo que no sabemos cómo se da, pero confiamos en que se va a dar. Son los tiempos de Dios, no mis tiempos. Si fueran mis tiempos, yo ya quisiera, ya. Yo ya quiero que venga el juicio. Échate a estos. Yo ya quiero esto, quiero lo otro, pero no es en mis tiempos. Es en los tiempos de Dios. También dijo Jesús, ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola podemos usar para describirlo? Es como un grano de mostaza. Cuando se siembra en la tierra, la semilla es más pequeña, es la más pequeña que hay, pero una vez sembrada, crece hasta convertirse en el más grande de las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra. ¿A qué se refiere? Otra vez, tenemos que pensar, tenemos que echarle ganas. Pero yo creo que se está comparando el reino de Dios con este pequeño comienzo, desapercibido, en la oscuridad, sin grandes bienvenidas, como la Navidad, en un pesebre. Como la Semana Santa empieza en un burrito. Insignificante, pero con un gran potencial. Un poder que da hasta para dar a otros. Empieza por algo pequeño y va creciendo. La buena tierra da fruto de 30, 60 y hasta 100. Y lo normal era que diera 10. Pero este da más. Es muy poderosa. Pongan mucha atención, les dice Jesús. El reino de Dios puede empezar por una cosa tan pequeña. Una invitación. Una pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo puedo orar por ti? Te invito, vamos a platicar. Una pequeña acción, te ayudo con esto. El reino de Dios empieza de muy poco, pero tiene un potencial para cambiar al mundo entero, Pongan mucha atención. Con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes y aún más se les añadirá. Al que tiene se le dará más, al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. No hay que despreciar lo aparente pequeño que viene de Dios. Su palabra, la semilla, puede cambiar nuestras vidas. Sus enseñanzas, que a veces parecen sencillas, pueden cambiar a todo un pueblo. Pueden trastornar al mundo. ¿Con cuántos discípulos empezó Jesús? 12. 3 les invirtió más. 1 se escapó. ¿Cuántos discípulos hay ahora? ¿Cuántos? Con algo pequeño, un pequeño grupo puede cambiar muchas cosas. Cuando tú decides obedecer la palabra, ser un buen terreno donde la semilla germine, donde haces lo que Dios te pide. ¿Qué te pide Dios? Sígueme y te volveré pescador de hombres. Vamos a cambiar las cosas, va a cambiar el mundo. Y no pensar en eso. No vale la pena invertir en una sola persona. Yo quiero que vengan 10 a mi grupo. Quiero que vengan muchos. Una persona, no vale la pena. ¿Qué tanto puede hacer una persona? ¿Qué tanto puede hacer una persona que le dice sí a Jesús? Puede cambiar a su familia, puede cambiar a su trabajo, puede cambiar muchas cosas por una persona. Una semilla que cae en buen terreno puede cambiar las cosas. Hace la diferencia. Puede dar fruto hasta el 30, 60 y hasta 100 veces más. Por eso no te preocupes por los pequeños comienzos. El reino de Dios es como una semilla de mostaza. Jesús vino en un pesebre. Llegó a Jerusalén en un burrito. No llegó en un tanque de guerra. No llegó en un corcel blanco.
Jesús, yo hago esto pequeño por ti, va a dar fruto. Lo que hacemos por Jesús tiene dimensiones de la eternidad, de la eternidad. Si yo ayudo a mi amigo, a mi hermano, a mi familiar, a que venga a Cristo, tiene dimensiones de eternidad, para siempre. Tiene dimensiones de sanar los corazones más duros, las heridas más profundas, los enchamucados más, con 1000 chamucos. Tiene poder Jesús por solo uno. Así que no te desanimes, sigue fiel, duerme, descansa, trabaja, y sin que sepas, el Señor va a dar su fruto. Amén. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Ese es el misterio del reino de Dios, que después iba a ser revelado. El Rey es Jesús, un Rey diferente, un Rey amoroso, fiel, como un buen pastor que da su vida por las ovejas. Por eso no solo debemos preguntarnos qué haría Jesús, sino cómo lo haría Jesús. Y con muchas palabras semejantes les enseñaba Jesús la palabra hasta donde podían entender. No les decía nada sin emplear parábolas, pero cuando estaban a solas con sus discípulos, les explicaba todo. Jesús está abierto a dar explicaciones, pero a los que se acercan, a los que lo buscan de corazón, a sus discípulos, a sus seguidores, a los que están abiertos a sus enseñanzas como un niño pequeño. Un discípulo decide seguir a Cristo, toma una decisión, no es un sentimiento, es un compromiso que se sella con el bautismo, que dice, de aquí en adelante yo pertenezco a Cristo y voy a seguir a Cristo. Amén. El bautismo nos ayuda con eso. ¿Quieres entender los misterios del reino de Dios? Acércate a Cristo, pon tu fe en Él, da el siguiente paso. Y si tú ya te acercaste, si tú ya pusiste tu fe en Cristo, entonces entiende, haz el esfuerzo mental de que no vaya a ser que tú eres de quien está hablando las parábolas de Jesús, tú eres el que está escondiendo la luz. Pon en práctica las enseñanzas de Jesús, no escondas la luz, deja que penetre, que quite la oscuridad, sigue creciendo en hacer a Jesús el Señor de tu vida en todos los aspectos de tu vida, en todas las áreas de tu vida, que llegue la luz a cada rincón. No dejes de hacer lo que debes de hacer, echa la semilla, no te preocupes por el fruto, lo va a dar Dios. Solo haz el siguiente paso, sigue constante y no te preocupes por las aparentes debilidades o pequeñeces, porque el reino de Dios es como una semilla de mostaza. Empieza pequeño, pero después da fruto y hasta las aves vienen y anidan en él. Hay bendición que sobreabunda. Por eso no dejes de hacer las pequeñas cosas del reino de Dios, el amor, el perdón, la gracia. Todo eso es importante. Buscar la paz, servir en lo mucho y en lo poco. Y sobre todo, acércate al maestro. Tenemos al mejor maestro del mundo. Él nos va a ayudar, Él va a contestar tus preguntas. ¿Por qué, Jesús, me pasa esto? ¿Por qué no puedo con esto? Acércate a Jesús, Él es el mejor maestro. Acércate ¿cómo? En oración. Acércate ¿cómo? Leyendo tu Biblia, estudiando tu Biblia, sirviendo a otros, trabajando en la iglesia, sirviendo. Acércate a Dios, acércate de corazón. Deja que el maestro te demuestre cuánto te ama y cuánto quiere enseñarte. Sé un buen discípulo. Escucha
y cambia de perspectiva. Deja que el Señor te guíe, te transforme, obedécelo para que puedas llevar mucho fruto. Agradecemos y alabamos a Dios porque tenemos al mejor Maestro. Amén. Vamos a tener un canto de respuesta que también es una ofrenda musical de nuestra hermana Cristi de Hernández. Nos va a compartir este canto y vamos a tomar este tiempo como un tiempo especial de oración, de dedicación, de respuesta a Dios, como el Señor te muestre. Amén.